simpatizantes del equipo verde y rojo con la camiseta tradicional. Aparece el capitán Gustavo Reynal encabezando la fila india. Detrás de él aparece Marcos Morcillo también, Nelson López, Facundo Mendoza. Ahí están los protagonistas de Jorge Nelson Brown, que viene con la camiseta roja, con vivos verdes, pantalones blancos, medias verdes. Hace mucho que veíamos el práctico tanto de cada mano. Esto, como yo decía en el cierre del comentario el otro día, sin querer caer en el profundo espacial, que el objetivo no, realmente dicho por todos, inclusive por la propia gente de la Goya, la revista de la Goya que decían. Vamos a ver qué hace, tres hombres más en la barrera. Ahí va Diego Vallejo, va a meter el centro, viene el centro. Se queja de que metió una infracción, no hubo infracción, la pelota rebotó, la agarró y así como venía sacando un pedazo sobre el palo derecho de Rama, han tratado Jorge de un central. Se viene Rama en un centro, muy pasado el centro, pero aparece un hombre igual, la tiene de nuevo Pérez, se va a meter en el área, saca un remate, termina el remate, la pelota ahora para Sánchez Ocaña, para Edema que se va, se va a meter en el área del centro, arquero, Mendoza. Vamos a ver bien el centro, pasado, el cabezazo, ¡gol! No se apura, cuando suba en un segundo todavía se va a venir. Desde los básicos para el equipo misionero igual se ha quedado con la victoria, abrió la cuenta allá por los 36 del primer tiempo. Johnny Cabrera para el Deportivo Mandillú, lo empató el partido en 44 del primer tiempo. Si se ponen a secar en el complemento, Diego Valenzuela puso el 2-1 para Brown al 42, puso el 3-1.
Y a los 48 del complemento, Cristian Romero declaró el resultado y le puso un poco más de preocupación a esta victoria final del albirrojo. Ha ganado Brown aquí en Posadas 3-2.